Una de las razones por las que los negocios se caen antes de cumplir estos 5 años es por falta de estructura interna, falta de orden, falta de flujo, falta de organización que nos impide sostener este crecimiento. Saber cómo los sistemas o el crear sistemas nos puede ayudar en nuestro negocio a poder sostener nuestro liderazgo de manera más fluida, más liviana, que es lo que yo trabajo con emprendedoras que están en etapas de crecimiento. Y uno de los dolores más grandes que escucho es el miedo a avanzar porque se siente, este crecimiento y este liderazgo se siente muy pesado. Somos nosotras también y nuestros negocios un sistema en constante interacción e interdependencia. Solo 2 de cada 10 emprendimientos sobrevive al 5.º año. Bienvenidas a esta nueva sesión de especialistas de deseo. Hoy vamos a tener una super charla de una mujer que siempre está colaborando con nosotras, nuestra querida Fran Milagros Valderrama, líder de Emprendete Mujer, y que también como mentora de la Universidad de Chile de Open Book Chef nos va a entregar mucha información que va a ser muy útil para nuestros negocios, porque queremos poder liderar más liviano y nos invita hoy desde el caos al flow. Así que, Fran, mi querida, muchas gracias. Un abrazo gigante. Por favor, puedes saludar y este espacio es tuyo. Gracias, muchas gracias por acompañarme. Muy feliz de acompañarlas, de que se hayan sumado a esta iniciativa que fue organizada en menos de una semana. Así de repente hacemos las cosas, pero tiene un objetivo, por supuesto, está dentro de un sistema. Ahí les voy a explicar un poco por qué. Esto nació de una encuesta que yo hice en el grupo de SEO sobre cómo estamos llevando hoy día, ¿cierto?, nuestros sistemas y nuestros flujos de trabajo. Si bien me di cuenta que muchas tienen el tema bastante claro en función de qué es lo que están haciendo en el día a día, de cómo están sistematizando sus procesos, pero muchas también tienen temor. Así que yo quise hacer esta charla que es una charla, no es una capacitación, no es un taller, no es un curso. Les quiero compartir mi experiencia creando mis propios sistemas de trabajo y si les hace sentido, por supuesto, al final les tengo una invitación para participar de un programa que se abre una vez al año desde Emprendete Mujer, que es una academia de liderazgo liviano, un programa que se llama Club de Líderes y donde vamos a ordenar un poco la casa y mostrarles yo también la tras bambalina de mi sistema. Bueno, del caos al flow, la verdad, al principio le pusimos de caos al workflow, pero como de repente no se entiende bien el concepto, le cambié al flow, porque la idea es saber cómo los sistemas o el crear sistemas nos puede ayudar en nuestro negocio a poder sostener nuestro liderazgo de manera más fluida y más liviana, que es lo que yo vengo hablando hace un tiempo ya, pero como les decía, mi expectativa es que ustedes se puedan llevar más que información, una reflexión de por qué es importante incluir, diseñar o observar cuáles son los sistemas que hoy día estoy aplicando y los flujos de trabajo que estoy generando, ya sea de manera automática, de manera reactiva o de manera más organizada, pensada, diseñada. Bueno, primero me gustaría saber, y que me lo dejen ahí en la cajita del chat, ¿qué emoción las trajo aquí? Yo me puse a mirar el listado de las personas, bueno, me escribieron ahí también al Instagram, que se iban inscribiendo y me sorprendió de que si bien el llamado de esta charla es para, o desde mi perspectiva era para atraer o conectar con personas que a lo mejor no tienen sistemas, no tienen conciencia de sus sistemas, no trabajan con flujos de, de tareas, por ejemplo, no saben nada de procesos, pero muchas de las mujeres que se inscribieron sí, desde mi, a lo mejor, creencia, conocen estos temas, ¿ya? Entonces, no sé si se identifican con alguna de esas motivaciones, si hay alguna emoción que las trae acá, me gustaría que fuesen ahí muy honestas, si me pueden contar en el chat qué las trajo a esta charla, qué es lo que les llamó la atención o qué necesitan encontrar, en qué búsqueda están, que las trajo a trabajar este tema o a saber, ¿no? La curiosidad, el cansancio tal vez, eh, el anhelo de poner nuestro trabajo en orden, o como les decía, simplemente conocer cómo hago lo que hago, ¿no? Era un poco la promesa. No, Bernie dice curiosidad. Jo dice, me reflejo en la última opción, quiero saber si hay algo nuevo que pueda implementar. Perfecto. Conocer más allá de lo que hago. Dice acá Patricia,
verlas, curiosidad y conocer. Muy bien. Conocer tu experiencia, Caro. Maravilloso. Bueno, les agradezco ahí si me van dejando un poco aprender a delegar mejor. Perfecto, Lore. Katy dice, yo en proceso de crear, refinar y sostener sistemas para mi negocio que se sientan más coherentes. Muy bien. Caro dice, fluir en la rutina y conocer algo nuevo. Muy bien. Y Noelia, conocer otras visiones. Perfecto, curiosidad. Me encanta. Aprender a ordenar mis tiempos. Súper, espero de alguna forma, yo les decía esto, si bien no es un curso, no es un taller, espero que mi experiencia las motive, las inspire, porque yo quiero hablar de algo que a lo mejor no es precisamente cómo ponemos en práctica eso, sino me fui un poco más en la profunda, ya muy, muy de mi estilo, de ir conociendo por qué es importante tener sistemas y flujos de trabajo, de dónde viene esta necesidad y por qué eso hace o consigue que nosotros podamos llevar nuestros liderazgos de manera más sostenible y más liviana. ¿Ya? El peso de la líder es muy grande cuando estamos creciendo aún más, porque nos damos cuenta que no solo tenemos, cuando crecemos, la oportunidad de mejorar nuestros modelos de negocio, aumentar nuestros ingresos, sino que también muchas veces se viene este momento donde uno dice, oye, tengo que ordenar esta casa porque si no, no voy a poder seguir creciendo. ¿Ya? Entonces eso es muy interesante y eso al principio se siente muy caótico, ya muy pesado, pero vamos a ver cómo nos podemos apalancar de estos sistemas y flujos para que eso no nos lleve al colapso. Bueno, ¿quién soy y por qué estoy acá? Bueno, yo soy la Fran Valderrama, Fran Milagro, me dicen, mi nombre artístico, nombre de telenovela, como me puso ahí la Fran de Deseo. Soy mentora de Open Book Chef de la Universidad de Chile, de hecho aquí veo en pantalla una colega del staff. Soy técnico en salud, esa es mi profesión de base, así que represento al mundo técnico, no sé si hay otros técnicos acá. Mi especialidad es en medicina complementaria. Ya yo soy terapeuta floral y ayurveda, desarrollé una carrera en ese ámbito por más de 10 años. Soy educadora, trabajo dando clases en institutos de profesión técnica y de formación técnica y también hoy día tengo mi propia escuela, que es Escuela de Terapia Floral, una de las primeras escuelas en Latinoamérica en español, que es 100% online, especializada en este tema. Soy emprendedora, alma viajera, soy empresaria hoy día también, mi negocio está formalizado y como muchas también, soy una líder creativa y tengo muchas facetas, ¿ya? Hoy lidero una empresa que se llama Business and Balance Consulting, ya que es como mi gran hub o mi gran ecosistema que sostiene a estas marcas, ¿ya? Y esta es un poco de la razón por la que tuve que, obligadamente, llevar todo lo que hacía a un ecosistema propio que pudiese sostener todas estas facetas, todos estos proyectos que hoy día yo lidero. Ya, no hago esto sola, sí, yo partí en esto como todas, no en solitario, pero hoy día tengo equipo, tengo dos equipos, uno que es de Escuela Terapia Floral, otro que es de Emprendete Mujer y tengo algunas personas que también se cruzan en ambas marcas, que me ayudan y me apoyan en esto de llevar todo a un sistema de trabajo que para mí se sintiera sostenible a través de procesos simples que me permitieran avanzar y crecer, ¿ya? Esto fue, como les decía, parte, el meterme en este mundo es parte de mi necesidad. Yo vengo del mundo de la salud, del bienestar. No tenía idea sobre cómo crear una empresa, sobre cómo se hacen procesos, cómo se diseñan. Entonces es algo que fui aprendiendo por necesidad. Bueno, ahí hay unas fotos que puse un poco de mi historia. Hay mucho, obviamente uno tiene una historia, en mi caso tengo más de 15 años de trayectoria profesional, así que hay muchas cosas ahí a lo mejor que no comparto, pero elegí momentos, hitos a lo mejor en mi vida. Bueno, aquí aparezco chiquita, graduándome del kinder. Me acuerdo mucho de esa foto por la sensación de vergüenza tremenda de recibir un reconocimiento. De hecho, me puse colorada cuando chica, siempre fui muy tímida, fui desarrollando mi faceta más de poder comunicar sin vergüenza. Y me acuerdo que en ese momento sentí una emoción de reconocimiento que no supe, no sabía sostener. Me costaba mucho esto de comunicar, de sostener esto de que desde afuera se reconociera un momento especial. En ese momento me acompañaba mi tía del jardín y mi mamá, así que es un hito para mí, me acuerdo de ese día también.
de los pocos recuerdos que tengo así más chica, pero fue un momento importante para mí, pasar una etapa. Eso es lo que representa. Aquí abajo aparezco con un equipo de trabajo. Esta fue una de mis primeras experiencias de liderazgo. Tenía 23 años, tenía un cargo de liderazgo en una multinacional muy conocida. Si ven ahí por la ropa, a lo mejor van a adivinar. Yo trabajé en una empresa de indumentaria, de ropa, multinacional española. Ahí les diré unas pistas. Y mi primer cargo de liderazgo lo tuve ahí, así que ahí aprendí mucho lo que era trabajar en una organización, con equipos, con procesos y sistemas. Ya obviamente eso en ese momento no lo tenía tan presente y tan claro, pero con los años me di cuenta que esa experiencia fue muy importante para mí, para transformarme también en una líder que entendía esto de los sistemas que interactúan, por ejemplo. Ya el trabajo que es lo que hacemos las personas. En ese caso yo estaba a cargo de un área relacionada a las ventas y cómo eso también se tradujo en lo que yo repliqué luego en mi propia empresa. Aquí aparezco con las mentoras de Emprendete Mujer. Emprendete Mujer es un ecosistema. De hecho, hace poco le puse eso en el Instagram porque me di cuenta que mi proyecto es un ecosistema que está compuesto de distintas áreas. Por una parte hay experiencias, capacitación, mentorías, comunidad. Y aquí estuve acompañada con parte de mi equipo de pares, que son mentoras y embajadoras de la marca. Bueno, está la Jo Navarro, que está acá presente, está Bernie, está la Cote, Katy también visitaste ese espacio. Así que fue una charla muy potente que hicimos para un cierre de un ciclo, donde hablamos de liderazgo y bienestar, que es uno de los temas que también me mueve y me apasiona. Y bueno, ahí tengo también en esta foto parte de mi equipo de la Escuela de Terapia Floral. Ellas son profes, docentes y supervisión clínica de la Escuela de Terapia Floral. Y bueno, ahí un poco de resumen de por qué estoy aquí y por qué quiero hoy día compartirles un poco sobre estos temas. Bueno, ¿por qué hoy día también hablo de flujos de trabajo y sistemas? Ya yo, como les digo, vengo del área de salud, entonces las personas a veces me preguntan qué tengo que ver yo en esto, por qué estoy hablando hoy día de liderazgo liviano, por qué estoy hablando de organizar, ¿no? Que a lo mejor no tiene mucho que ver con nuestra área, pero yo soy profesional de la salud con alma emprendedora. Entonces, en un minuto de mi vida me di cuenta que para poder emprender y hacerlo de manera profesional, debía ordenar las cosas que yo estaba haciendo y ponerlas en una organización, ya darles un flujo que me permitiera, como les decía, sostener, porque parte de mi estructura de personalidad, soy una mujer que es muy creativa. De hecho, me reconozco como un poco artista, ¿sí? A pesar de que no se me nota porque soy muy estructurada también, muy cuadrada, muy organizada. No digo que los artistas no seamos o no sean así, pero el tener una empresa, el tener que cumplir ciertos roles, me llevó a ir del caos que había siempre en mí, el esto de ser multitasking en rehabilitación, ya el querer hacer muchos proyectos, el subirme a todos los carros de las alianzas y las colaboraciones, que es lo que uno hace al principio, me hizo detenerme un segundo para poder sostener estos proyectos que les presenté, que les mostré aquí. Además, personalmente, y es algo que siento que a lo mejor tal vez muchas se sienten conectadas con esto, que es, siempre tuve un tema, y todavía lo estoy trabajando, lo admito, con comunicar mis límites. Como tengo mucha energía, me gusta mucho entregar, ¿ya? Entregar tiempo, entregar escucha, entregar información, fórmulas, contactos, ¿ya? Soy muy buena para hacer lazos y para ser puente de otras personas también. Entonces, eso me produjo mucho tiempo fugas fuertes de energía, ¿ya? Lo que me llevó constantemente a sentir de alguna manera que me sentía frustrada porque de alguna forma conseguía las cosas que buscaba, pero ¿a qué costo? ¿Ya? Con mucha, digamos, con mucho esfuerzo incluso, con mucho perfeccionismo, ¿ya? Y con mucho detalle. Mi nivel, mi expectativa sobre todo en el ámbito profesional, siempre fue por sobre la media, por decirlo así, ¿ya? Eso tiene que ver un poco con mi estructura de personalidad. Soy una persona muy detallista, un poco obsesiva también, entonces eso me trajo mucho agotamiento. Y de alguna forma, si hoy día yo hablo de simpleza y liviandad, es porque precisamente tal como dice nuestra amiga Cote en sus
charlas, es parte de mi sombra. Me hacía falta a mí. Hoy día yo también digo, lo que uno más enseña es lo que más necesita. En mi forma de trabajo, yo necesito sentirme liviana para poder fluir, para poder sentir que lo que estoy haciendo me hace feliz, porque mi nivel de detalle y mi nivel de exigencia siempre ha sido muy alto, ¿ya? Eso tiene que ver un poco con mi historia de vida, con los escenarios que me tocó vivir, soy hermana mayor, me tocó ser sostén emocional, e incluso en ciertos momentos cuidadora, sostén económico de eh, ciertas, digamos, personas de mi familia cercanos, entonces eso me llevó a ser siempre una persona que respondía muy rápidamente, muy diligente, y obviamente eso como líder también en un minuto me pasó la cuenta, ¿ya? Y como lo que digo ahí, o sea, en la validación del entorno me hacía creer que esto de la estructura y el orden era algo muy positivo, pero de alguna forma tuve que ponerle este apellido a eso, porque profesionalmente, claro, uno se transforma en los cargos de liderazgo, muchas veces las organizaciones se los gana porque es así, ¿no? Una persona responsable, que siempre va más allá de lo que le solicitan, pero de alguna forma eso también, como les decía, tiene un costo para las emprendedoras. Este es muy del perfil de emprendedora, ¿ya? Y de alguna manera eso me llevó a entender que mi debilidad, esto de ser súper ordenada, estructurada, puntual, ¿ya? Las que me conocen saben que es algo que he ido trabajando, se transformó en un momento también en mi fortaleza, porque hoy día yo lo puedo desde otro lugar enseñar y transmitir de una forma que a ustedes le haga sentido, porque, insisto, es parte de lo que este camino de emprendimiento nos lleva a esto, a tener que organizar, que ordenar. Pero si yo eso lo resiento en mi sistema personal o lo resiento en mi sistema de trabajo, esto me va a llevar a el caos y a pasarlo mal en el crecimiento. Y esto es algo que yo veo en las mentorías. Yo trabajo con emprendedoras que están en etapas de crecimiento y uno de los dolores más grandes que escucho es el miedo a avanzar porque se siente, este crecimiento y este liderazgo se siente muy pesado. ¿Ya? Entonces, una de las ideas es que podamos entender, desde mi, obviamente, experiencia, cómo podemos hacer esta búsqueda de equilibrio o de balance, ya que es uno de los temas que también me gusta mucho conversar o tratar en mi contenido, en mis mentorías, es que somos nosotras también y nuestros negocios un sistema en constante interacción e interdependencia. ¿Ya? Entonces, en mi caso personal, yo no cambié mi personalidad, en la estructura con la que me formé por toda mi historia, sino lo que hice fue cambiar la forma en que yo sostengo hoy día mi liderazgo, mi negocio. Es decir, esta superestructura, este super nivel de detalle, esta exigencia, le bajé un poco la carga tratando de ir siempre más allá. O sea, eso es algo que, como les digo, eh, en todo lo que he dado se agradece el que yo sea de esta manera, pero de alguna forma hoy día también me incluyo yo en la ecuación de esto, para que esto que significa, digamos, una satisfacción para el exterior, para las personas que me contrataban, las organizaciones donde participé, pero también que fuese algo que me trajera satisfacción y bienestar a mí. Por eso yo digo eso, que es lo que más enseñamos, es lo que más necesitamos. Así que yo ahí también les confieso esa parte de mi historia personal. Y un dato clave que también me llama mucho la atención y es una de las razones por las que yo estoy hablando esto también hoy día en mi negocio, por lo menos en Emprendete Mujer. Fíjense acá, solo 2 de cada 10 emprendimientos sobrevive al quinto año. Esto es algo que nosotros ya lo hemos escuchado. Y normalmente las razones por las que se habla de este tema se dice que es porque falta de financiamiento. Y una parte es así, pero otra parte es que una de las razones por las que los negocios se caen, ya antes de cumplir estos 5 años, es por falta de estructura interna, falta de orden, falta de flujo, falta de organización, o como dice ahí, orden operacional, que nos impide sostener este crecimiento, porque cuando aumenta la demanda desde el exterior, cuando obtenemos oportunidades de crecimiento, también tenemos que ir a mirar esa casa, también tenemos que ir a mirar cómo tenemos todo en orden para poder sostener que, por ejemplo, hayan más clientes, que entre más capital y que podamos, ¿cierto?, salir a comernos el mundo, ya como nos encantan las emprendedoras. Así que esto es un dato no menor, ¿ya? Y hoy día también me es importante transparentarlo para que sepan que no es solo el tema de la plata, que es súper importante. Ya yo sé que hay otras líderes que hablan
y se enfocan en eso y eso también es un tema muy relevante. En mi caso particular me enfoco más en este otro tema, que es la falla nace de que no tenemos una casa ordenada. Entonces, cuando vienen las oportunidades y vienen a ver esta casa, no hay estructura, no hay orden y hay caos. Y eso obviamente nos resta de oportunidades. Crear, por eso entonces, un negocio sostenible y un liderazgo saludable es parte hoy día de mi misión, ¿ya? Ayudarles en eso. Un negocio, al igual que un cuerpo humano, funciona igual, chicas, que un sistema vivo. Y esa es la razón por la que yo hablo de hoy día sistemas y por qué reconozco a Emprendete Mujer como un ecosistema y todo lo que hago. Si una parte se sobrecarga del sistema, todo lo demás se resiente, porque en la teoría de sistemas se dice claramente que eh, el todo es mayor que las partes. ¿Han escuchado esa frase? Tiene que ver un poco con la teoría sistémica y también con la teoría de lo holístico. Es decir, si yo tengo falla en algo, por ejemplo, en la parte del área administrativa u operativa de mi negocio, yo puedo ser fantástica, mostrarme en redes sociales, va todo bien, me invitan a eventos, la comunicación me fluye, pero si por dentro mi sistema no está dando abasto, no está ordenado, eso va a resentir estas oportunidades que yo salgo a buscar. Y lo digo específicamente porque las líderes en general, o el perfil de clientas con las que yo conecto, son mujeres que son voceras de sus marcas. Es decir, dentro de lo que no delegan o no quieren delegar, es la parte de la vocería, la comunicación, el ser cara de tu marca. Entonces, para poder sostener eso, que es algo también maravilloso, pero que se va a volver pesado si yo no tengo esta casa en orden, para poder sostenerlo tengo que ir a mirar cómo está mi sistema y mi flujo de trabajo. ¿Ya? Por eso, si no hay flujos claros, chicas, de información, de tareas, de decisiones, lo que sucede es que todo se va acumulando y lo que no sirve, ¿qué pasa? Me produce este desgaste de energía y nosotras, las líderes, nos enfermamos y nuestros negocios también se enferman, nuestros proyectos colapsan. ¿Les hace sentido lo que les cuento acá? ¿Sí? Mi idea de esta charla es eso, mostrar la parte como más profunda, ¿ya? Para que sepamos por qué es importante crear sistemas, no solo porque, es cool, que oye, sí, yo quiero tener todo ordenado por una necesidad, sino porque hay un sentido más profundo, tiene que ver con algo que sea de manera natural. La teoría de los sistemas, de hecho, es llamada teoría de teorías, es una metateoría. Esto quiere decir que es una ley que nos rige a todas nosotras, como líderes, ya como organismos vivos y también a nuestras organizaciones. Sí, dicen acá totalmente, mucho sentido. El famoso Valle de la Muerte, claro, exacto. Así que es como Jo sabe, no solo tiene que ver con las finanzas y con el financiamiento, que es tu tema, ¿no? También tiene que ver con la parte de la organización, planificación, gestión de nuestras empresas. Entonces, ¿qué es un sistema? ¿Ya? Un sistema es, como aparece ahí, el famoso, no más conocido sistema solar, es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí de manera organizada para cumplir una función o un propósito común. Fíjense qué potente es esto cuando lo pensamos en relación a nuestros negocios. En otras palabras, es una estructura donde cada parte influye en el todo y el todo influye en cada parte. Entonces, todo lo que es organización de nuestro flujo de trabajo para poder llevar en calma, por ejemplo, nuestra gestión administrativa y operativa del negocio, sí impacta en las ventas, sí impacta en nuestra relación con los clientes, sí impacta en nuestra sensación de satisfacción, sí impacta en nuestra salud mental emocional, sí impacta en la salud de nuestros negocios, ¿ya? Porque esto también se lleva a un sistema de organización, también se lleva a nuestras empresas, ¿sí? Hay un concepto también en la teoría de sistemas que se llama la entropía, ¿ya? Que quiere decir lo siguiente. Cuando un sistema, y traten de pensar todo, yo estoy poniendo ejemplos de la naturaleza porque es más fácil entender, ¿ya? Porque ya lo hemos estudiado y lo hemos visto, pero es importante que lo llevemos también a la realidad de nuestro negocio. Cuando un sistema, o en un sistema, hay mucha energía, mucha creatividad, mucha información, mucha
saturación alrededor, pero sin dirección, el desborde es inevitable. Pasa exactamente lo mismo con lo que pasa con un río en la naturaleza, que es un sistema que pertenece a un ecosistema natural, orgánico. En nuestro negocio pasa exactamente lo mismo. La entropía tiene relación con, es un concepto de la teoría de sistemas que habla de que todos los sistemas, de alguna u otra forma o en algún minuto, van hacia el caos. Entonces, esto es lo que pasa porque nuestros negocios son cíclicos, igual que los ecosistemas naturales, ¿ya? Los negocios en algún minuto, cuando se estancan, cuando no, cuando hay mucho flujo de información, cuando no tenemos espacios de pausa, cuando no tenemos, no bajamos a tierra las ideas, cuando no organizamos, va a pasar esto que pasa en la imagen que acabo de mostrar. Se produce una inundación y por ende un colapso. Y en el negocio significa cuando hay más tareas, porque hay más demanda, estoy hablando de negocio en fase de crecimiento, ¿no? Cuando hay más ideas, cuando hay más urgencias, pero sin un cauce claro, es decir, no tengo la gestión de cómo llevar a cabo estos inputs que se llama también en la teoría de sistemas, cómo voy recibiendo esta información, lo que pasa es que no hay una base que lo sostiene. Y el resultado es, para las líderes, agotamiento, pérdida de foco y caos en expansión para nuestros negocios. ¿Sí? ¿Les hace sentido esto? Yo sé que muchas están pasando por la etapa o han pasado por la etapa del Valle de la Muerte. Entonces, esta imagen para mí no solo tiene que ver con, insisto, lo que pasa en la naturaleza, que pasa cada tanto, ¿ya? Esto, el caos es parte también de procesos naturales. Pero cuando yo no tengo un sistema o un orden, esto va a hacer que todo venga hacia el desborde. Y nuestro nivel de satisfacción como líderes, ¿cierto?, de proyectos, como sostenedoras de misiones, ¿cierto?, de propósitos, nos causa malestar, ¿cierto? Nos causa desbalance, nos causa desequilibrio y nos causa agotamiento. Y otra cosa también muy interesante, que no solo pasa en la naturaleza, sino también en nuestros negocios. Cuando nuestro sistema de trabajo o cuando un sistema orgánico vivo no es definido u organizado, la energía se estanca, que es lo que pasa en esta imagen. Cuando el río acumula basura, cuando el agua se estanca y se contamina. Eso nos pasa a nosotras como líderes y les pasa también a nuestro negocio cuando no hay una organización clara, visible, ¿sí? Y en el negocio quiere decir lo mismo, acumulamos decisiones importantes, acumulamos acciones relevantes a nivel estratégico, acumulamos tareas pendientes. ¿Y qué nos produce eso? Frustración, que es lo que yo les decía que observé en mi propia historia. Me está yendo súper bien, me está yendo la raja, como decimos en Chile, pero estoy colapsada. Eso a veces como que conversara, pero eso pasa porque no hay sistemas, porque no nos detenemos a parar. Por eso yo hoy día también hablo mucho de la necesidad de tener pausas, que no son pausas para me desconecto, dejo todo botado, no doy la milla extra. Son pausas que son importantes y relevantes para crecer. Son pausas que nos ayudan a trabajar los cimientos, las bases de nuestro negocio. Entonces, cuando el agua, la energía, la información de nuestro negocio o de un sistema se estanca, nuestro propósito pierde valor, pierde brillo y el liderazgo que nosotros tenemos se disuelve o se diluye y nuestra energía se contamina. Fíjense, yo no voy a dar nombres, por supuesto, pero tengo experiencia, ¿cierto?, de colegas que, insisto, están pasando este valle de la muerte, pero el backstage es muy pesado, se siente muy pesado. Es decir, tras bambalinas están con problemas para dormir, con problemas en sus relaciones, incluso interpersonales, eh, bueno, problemas digestivos, que es lo típico que pasa también en nuestro propio sistema cuando se resiente, cuando no podemos contener el éxito. Entonces, parte de ser o proyectarnos como mujeres exitosas con negocios exitosos es generar un orden antes de tomar estas oportunidades que se están abriendo para nosotros. ¿Sí? ¿Les hace sentido también?
Ahí las voy a ir leyendo porque sé que me están dejando mucho sentido, dice. Un aluvión, dice la Carolina Flores. Exacto, ¿no? Amo ese concepto. Inevitablemente tenemos que pasar por el caos. Me hace mucho sentido. Sí, bueno, eso es otro también importante. El caos es parte del proceso, así que no hay que sentir que eso está mal. Pero ¿cómo sostenemos el caos, que es la famosa concepto de entropía en la teoría de sistemas, que es algo que nos va a pasar sí o sí cada tanto? A medida que vamos subiendo en esta espiral ascendente que es la evolución de un negocio y de nosotros como personas, van a haber momentos de caos porque se genera una resistencia al cambio. Pero si yo tengo sistemas, flujos creados de antemano, voy a poder sostener y voy a ser mucho más flexible, ¿sí? Que es lo que yo les digo que yo como persona he experimentado, siendo en esta estructura de personalidad que me caracterizó durante muchos años, y que como digo, estoy en rehabilitación, reenfocándola desde cómo mi debilidad hoy día es mi fortaleza, el haberme ocupado de tener mi casa más en orden, que es algo que, insisto, voy reformulando cada tanto, me invitó a mí a ser más flexible. Pero como ya tengo la casa ordenada, puedo hoy día, comillas, improvisar si algo que yo planifiqué o proyecté no se da como yo quiero. Y eso me ha ayudado a sostener la emoción de la frustración, que es la que nos viene cuando algo no sale como queremos y que nos va a pasar, porque en los negocios pasa, porque hoy día, sobre todo, estamos en un contexto bastante especial. De hecho, hoy día, si bien lo que estoy hablando lo siento muy atemporal, pero hoy día estamos en medio de guerras, de crisis económicas, sociales, políticas, ya incertidumbre de nuestros mercados. Entonces, yo creo que está muy conectado lo que quiero transmitir con lo que está pasando hoy día. Hay que parar, chicas. Tenemos que parar. ¿Para qué? Para que se dé lo que también se habla mucho en teoría de sistemas, que es las famosas homeostasis. Y es uno de los conceptos que yo personalmente uso mucho en mi contenido, que es la búsqueda del equilibrio, que siempre lo digo. No tiene que ver con tener todas las cajitas ordenadas o toda la energía repartida de igual manera en todas nuestras facetas y nuestros roles. No, tiene que ver con algo que el sistema hace por sí solo cuando está organizado. Esto pasa en lo biológico, en lo orgánico, pero también, como nosotras somos líderes de un sistema de trabajo, de una organización, de un proyecto, también finalmente traspasamos esa necesidad hacia nuestras organizaciones, que es como esta imagen. Fíjense la diferencia entre lo que vimos antes y lo que vemos ahora. Cuando yo tengo sistemas claros y flujos de trabajo visibles, conscientes, sostenibles, la energía y la información que recibe mi sistema, mi empresa, mi organización, mi liderazgo, se ve así, como está en esta imagen. Se ve más ordenada, ¿sí? Entonces, tu negocio y tu liderazgo no necesitan, esto lo voy a decir porque es parte de los dolores con los que trabajo yo personalmente también en mi academia. Me falta tiempo, el día no me dura nada, se me pasa el año volando, no puedo planificar, lo que planifiqué no me resulta, me falta energía, no doy abasto, ¿cierto? Tengo que ir al colegio, buscar a los niños, después una situación que resolver con mi marido, mi empresa, más proveedores, los clientes me exigen. O, como se dice también, esfuerzo, no estoy dando lo suficiente, por más que hago no tengo resultados. Mi negocio y mi liderazgo no necesitan más tiempo, no necesitan más energía y no necesitan más esfuerzo del que tú ya les das. Lo que realmente necesita nuestro negocio, nuestro liderazgo, es un sistema y un flujo constante que sea visible y sostenible, para que a su vez pueda sostener mi propósito, con el que comencé estos proyectos, ¿cierto? Para que sostenga mi visión, es decir, hacia dónde yo voy caminando con estos proyectos, y eso se sienta de manera natural, se sienta de manera fluida y se sienta de manera liviana. Por eso aquí quiero también reformular esto. El tener un negocio, un liderazgo liviano, no tiene que ver con que yo no estoy dándole bola a lo que está pasando en mi empresa. O que, insisto, que lo hemos hablado también con Cote, no quiere decir que, bueno, entonces porque mi salud mental es importante, entonces no voy a hacer esto que tengo que hacer. Sino que como ya tengo una organización, no me escudo en eso, sino como ya tengo una organización, el bienestar es parte, es consecuencia, porque la homeostasis también nos pega a nosotros si tenemos sistema. Tanto el caos como la búsqueda o el encuentro o la conexión con el equilibrio. Todo caos, cuando tengo ordenada mi casa por dentro, va a ir hacia el equilibrio.
de manera natural. Entonces, algo que se replica en la naturaleza también se va a replicar en nosotros porque somos un sistema vivo, las líderes somos humanas, organismos vivos, y porque damos vida, nuestros propósitos dan vida a nuestra organización. Y es igual que un río que avanza con orden, con fluidez, con foco y con dirección. ¿Sí? ¿Qué les pasa cuando escuchamos esto, chicas? Para pasar Mercurio retrógrado, dice Ley de Murphy, Urano, etcétera, dice Cote. No, claro, yo me da risa, no soy muy conocedora de esto de la astrología, pero creo que estamos en Mercurio retro ahora, así que es un momento, dicen, para reformular, repensar. Así que me alegro que hayan personas aquí que ya tienen sistemas y que ahora a lo mejor no estamos hablando, yo no le estoy dando tips porque eso lo doy en los talleres, ¿no? De cómo hago lo que hago o el paso a paso. Estoy, estamos bajando, tal como dice Mercurio retro, dicen las entendidas. Hay que hacer un doble clic a esto que hago y darle un sentido a lo que hago para que sepan que la consecuencia del liderazgo liviano es en función de esto, de que tengo un orden. ¿Sí? Entonces, un negocio no crece solo por la fuerza del líder. Muy importante esto. Un negocio no solo crece por la fuerza de su líder, sino también por la fuerza del sistema que lo sostiene. ¿Sí? Fíjense esto y qué emoción les causa esto. Quiero que me lo dejen ahí. Cuando el flujo de trabajo o de tu sistema es claro, tu liderazgo se vuelve más sostenible, más liviano, más natural y más fluido. Y nuestro propósito o nuestros resultados esperados, nuestros objetivos y nuestras metas son más alcanzables porque no tengo que arrastrar o hacer todo sola. Cuando nosotros hablamos sobre eso, y yo también siempre lo comunico de alguna forma, cuando digo esto de no hacer todo sola, no es dejar de ser malabarista, porque la mayoría de las que estamos acá ya no lo hacemos. Ya por eso de alguna forma mi pitch va dirigido a mujeres que ya están delegando o que de alguna manera ya están ocupando algunas herramientas como, por ejemplo, la inteligencia artificial, para no tener que pensar todo solas, porque eso se hace muy pesado. Eso nos trae al colapso y nos causa este miedo al éxito, ya que se cuestiona mucho el tema del miedo al éxito, pero sí, existe, ¿ya? Existe como tal. Pero no es el miedo a que realmente queramos lograr algo o ser felices, sino que el miedo al éxito tiene detrás la sensación de que la responsabilidad de crecer cae sobre nosotras, las líderes. Y eso es muy fuerte, porque tendemos a pensar que responsabilidad es peso, es algo difícil de sostener, pero responsabilidad es, como dice la palabra, de alguna forma, responder con habilidad a lo que viene. Y si yo tengo un sistema, si tengo un equipo, si tengo un flujo que lo sostiene, no va a ser tan pesado, va a ser más llevadero. Y el crecimiento ahí es inminente, chiquillas. Por eso cada tanto reconocerse en cambios, de hecho dicen que es un año de transición. Bueno, lo dicen los astrólogos, según lo que he escuchado, pero lo dice la economía, lo dice la realidad social política. Este es un año para bajar un poco la carga, es un año para bajar los cambios, como se dice. Por eso creo que es muy importante echar una mirada a esto que yo estoy creando, cómo lo estoy creando, cómo lo estoy ordenando y organizando. Darme el tiempo para pausar es una pausa activa, es mi invitación. ¿Sí? De poder apagar un poco la información, de poder ver, ok, ya, hay tendencias, hay cosas que a lo mejor en las que me tengo que actualizar, pero primero voy a ir a mirar cómo tengo mi casa, mi negocio, antes de subirme a cualquier carro, antes de estudiar inteligencia artificial, antes de meterme en un curso de lo que sea que yo tenga que mejorar. Es importante pausar, mirar cómo hago lo que hago, cómo está ordenada mi casa para poder sostener esto, que es lo nuevo que viene. ¿Ya? Y que se despliega después de un año de crisis, por ejemplo. Y bueno, resumiendo un poco ahí, esto tiene que ver, como les decía, con mi propia historia. En mi caso, como muchas,
mi negocio floreció durante el estallido social y la pandemia, es decir, en un año de cambio profundo, sin querer queriendo, yo me preparé para sostener este nuevo espacio donde mi academia, por ejemplo, mi escuela de terapia floral, pasó de lo presencial a lo híbrido a lo 100% digital. Yo tuve que rearmar mi modelo de negocio, es decir, ir a mirar mi sistema y luego, en mi caso, creé una plataforma que permitiera, por ejemplo, a mis alumnas ser más autónomas en el aprendizaje. Entonces, si bien eso implicó mucha energía por parte de mi persona como líder, digamos, implicó el poner recursos, implicó un esfuerzo en algún sentido, pero luego, al automatizar ciertas cosas, generé clientas más autónomas. Entonces, después de eso se produjo lo que yo les digo, por eso les pongo este ejemplo también mío. Se generó luego un equilibrio. Mis clientas sostenían su aprendizaje a través de una plataforma que les desplegaba las sesiones y luego teníamos mentoría para conversar, para profundizar, que eran en vivo, ¿sí? Entonces, yo me transformé en ese momento en que tuve que, mi sistema cambió y colapsó, y todo, porque esto fue parte de algo que pasó en lo exterior, ¿cierto? El mundo cambió. Yo me transformé de educadora en ese momento a infoproductora. Entonces yo también como líder viví una transformación y eso pasa con los sistemas también. En la teoría de sistemas se habla de que todo sistema primero recibe información, luego la procesa, la transforma y luego lo saca al mundo. Y eso hacemos nosotras en los negocios. Nosotros recibimos, cuando estamos en crecimiento, sobre todo más presente, recibimos requerimientos, hay interés del público, nosotros creamos productos y servicios o entregamos lo que ya está creado y luego eso genera una acción e invita a la persona a tener o obtener un resultado, ¿cierto? ¿Les hace sentido esa rueda? Entonces, cuando en la parte del centro, que es el corazón de tu negocio, los procesos, chicas, y los sistemas son el corazón del sistema. Por eso es tan importante hablar de este orden, generar este orden. Lo que en mi historia personal produjo que al aumento de demanda de cursos, por ejemplo, de capacitaciones o de certificaciones, que sí empezó a suceder en pandemia en mi modelo de negocio, que se transformó, como les decía, de lo presencial a lo híbrido, también se produjo un caos y un estrés para mí, pero lo pude sostener haciendo contrataciones, cambiando un poco, viendo cómo estaba haciendo lo que estaba haciendo, ordenando mi casa para pasar de dar clases en vivo a crear lo que yo llamo mi propio imperio, ¿sí? Y eso lleva a nuevas formas de trabajo que hemos sostenido muchas de nosotras. Pasar, por ejemplo, del cuaderno a lo digital. Yo en mi caso era fan, y soy media fan todavía, pero no sé quiénes ahí me siguen. Me gusta escribir todo a mano, me encantan las croqueras, los lápices, las libretas de notas, las agendas. Pero ¿qué pasó? Que en un minuto eso no lo podía comunicar como yo quería a mi equipo de trabajo, a las personas que empecé a fidelizar y atraer este talento, ¿no? A mi equipo. Entonces empecé a buscar metodologías para delegar a distancia. ¿Sí? Cuando uno se convierte a lo digital, empieza a trabajar sobre sus flujos y sistemas y en mi caso también a aprender cómo liderar un equipo en remoto. Ordenar, delegar y sostener este boom, que es lo que pasa, chicas, cuando crecemos. Entonces, no solo el emprendimiento, por una parte, exigía más energía, sino que también mi rol, en ese caso, yo digo, se empata un poco con mi historia, porque sigo viviendo estas otras facetas. Seguía siendo cuidadora, seguía siendo hermana mayor, seguía siendo sostenedora económica en un punto. ¿Y qué pasa? Yo, en ese momento, de hecho, de mayor éxito de mi trabajo, también sufrí el famoso síndrome del burnout. Entonces, eso es parte del proceso de crecer, pero no es algo que podamos realmente sostener, porque si yo cada vez que voy creciendo y teniendo oportunidades me enfermo o mi negocio colapsa, ¿qué va a pasar? No voy a poder continuar. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, por ejemplo, uno de los cambios que se da hoy en día es pasar todo lo análogo a lo que es más digital. Y todo es un sistema, chicas, nosotras también. Todo sistema vivo genera orden dentro del caos, como les explicaba, y esta frase es la clave
desde mi punto de vista, por supuesto, para construir un flujo de trabajo que sea, ojo con esta clave ahí, tu flujo de trabajo y tu sistema tiene que ser replicable, tiene que ser visible para generar un negocio sostenible y humanizado, incluso ocupando hoy en día la tecnología, ¿ya? Muy importante. Y ahora para cerrar, les voy a mostrar mi propio sistema, lo que yo uso y yo ahí les prometí también en el llamado, cuáles son las plataformas que ocupo y los sistemas que pueden hoy día sostener todos estos proyectos que ya están andando y están todavía en esta fase de crecimiento y expansión. Bueno, una de las premisas que tengo hoy día y que me lo recuerdo todos los días porque ya les confesé al principio que no es parte de mi estructura de personalidad. Mi estructura de personalidad tiende a complejizar todo, a ver todo en detalle desde el perfeccionismo. Pero hoy día me digo mucho de que mi sistema actual tiene que ser, dentro de lo posible, simple, dinámico y humano, ¿sí? Es decir, no es un sistema perfecto, pero tampoco es un sistema rígido. Y eso tiene que ver un poco con lo que hablamos de cómo se da también en la naturaleza. Es como un, digo yo, sistema digestivo sano, pero que a veces también se enferma. De hecho, yo personalmente, si no estoy liderando contenta y en todo orden de mi vida, si no estoy feliz o se produce un caos interno, inmediatamente a mí me afecta el sistema digestivo. No sé si a alguien más le pasa. Me inflamo, me estanco, igual que como lo que pasa en la naturaleza, ¿ya? Como le mostraba ahí en el río. Mi flujo de trabajo funciona así. Por ejemplo, yo recibo solicitudes, recibo demanda, ¿no? Desde el exterior y he empezado, lo que empecé a hacer para poder crear un sistema es crear procesos, que son estas tareas repetitivas, se transformaron en procesos, desde el priorizar qué de lo que me está demandando el exterior tiene relación con mis metas, con mi propósito. Y eso tiene relación también a la estrategia. Y luego eso se transformó en mi sistema de trabajo en acciones concretas y hoy día en productos y servicios, ¿ya? Entonces, muy importante que cuando creamos sistemas simples, dinámicos y humanos, chicas, dejemos ir lo que nos suma a nuestro propósito. Yo le decía el otro día a una clienta que se dibujara, por todas partes dibujara brújulas, porque eso le iba a ayudar de recordatorio sobre ¿cuál es tu propósito? Entonces ella está en un proceso de expansión, de trabajar su marca personal. Entonces yo conversaba con ella, brújula. ¿Cuál es tu brújula? ¿Esto que te está llegando tiene relación con tu propósito, con tu visión de negocio o con tu misión? Cuando yo voy o genero un sistema que está alineado con ese propósito, se genera más claridad, más ligereza y podemos avanzar. Lo otro importante, yo, Fran, uso metodologías ágiles. ¿Qué son las metodologías ágiles? Son metodologías que nacieron en el mundo del software, de la computación, pero que hoy son aliadas de cualquier negocio que necesita avanzar sin enredarse. Una de las más simples que yo les quiero recomendar y que de hecho enseñamos en nuestros cursos y aplicamos en algunas mentorías es el famoso tablero Kanban. No sé si lo conocen, pero ¿hay alguien que no lo conozca para explicarlo levemente? O alguien que sí lo conozca, hacerlo liviano, dicen ahí, no significa dejar de hacer, sino de hacerlo de manera más sostenible con sistemas y procesos. Totalmente, dice la Isa, me pasa porque todo lo que hago sola, entonces muchas veces colapso. Ay, me encanta que me estén ahí contando, ¿no? El tablero Kanban es un tablero que yo tengo en una pizarra y que yo se lo recomiendo primero hacer una pizarra, que se divide, lo voy a explicar muy en simple, en tres grandes áreas. Primero es el listado de cosas que yo tengo por hacer en mi rutina de trabajo diario, que lo voy anotando cuando lo usaba con pizarra en unos post-it. Ahora yo lo tengo también en digital. Luego hay otro espacio del tablero que es la segunda etapa que me indica lo que ya inicié en el proceso, es decir, lo que pasó del hacer al haciendo, ya que es la segunda parte del tablero, y la tercera parte del tablero me indica lo que ya está hecho, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo visible este flujo de trabajo, eso es un sistema que me permite llevar un flujo,
lo que hacemos es visualizar esta carga de trabajos para sostenerla en estas etapas. Por eso me encanta este sistema en particular porque es muy liviano, muy fácil de aprender y me indica esto. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer semana a semana? ¿Qué es lo que está en proceso y qué es lo que está terminado? Y esto yo hoy día lo uso con mi equipo de trabajo, con mi asistente virtual, la Nati, que vive en la Patagonia, Argentina, y es así como nosotros hacemos seguimiento de todos los procesos internos de la empresa. No tiene mayor ciencia. Por eso yo les decía al empezar, yo no soy especialista en esto, pero sí aprendí este sistema y les recomiendo que averigüen, investiguen a las más curiosas sobre el Kanban de metodologías ágiles, porque eso es lo que me ha permitido sostener el crecimiento para sostener a su vez la sobrecarga de trabajo, de demandas o de oportunidades. ¿Qué uso más dentro de mi sistema? Que también quedé ahí de recomendarles. Nosotros aplicamos los famosos procedimientos operativos estándar, es decir, transformamos las tareas que eran repetitivas en mi negocio, tanto administrativas como operativas, en procedimientos que me ayudaron a bajar la carga mental, ¿ya? Lo que hice fue entonces estandarizar todas las tareas que se iban repitiendo para poder liberar esta energía mental en un cauce, solo enfocándome en lo que importaba, es decir, todas las tareas o las cosas que eran nuevas y eh, relacionadas a algo, a un hito en particular, a una urgencia, por ejemplo, yo no las transformo en procesos, sino que empecé a generar procesos por escrito, solo lo que era repetitivo. Por ejemplo, aquí dice ejemplos de SOP o de procedimientos operativos estándar, chicas, para que lo conozcan. Documentos simples donde dejas por escrito cómo haces lo que haces. Este es el mapa o el flujo de trabajo, es mi manual de procesos y también es mi yo del futuro. Para todas las que tienen miedo o están en el camino de delegar, pero les da miedo, antes de delegar o ahora que ya delegaron, chiquillas, es muy importante que escriban cómo hacen lo que hacen. Lo dejen en documentos, ¿sí? Eso es parte también de poder generar flujos de trabajo que sean sostenibles. Es como, por ejemplo, y ahí también puse algo más cotidiano, anotar tu receta favorita. Si siempre resulta bien como yo hago un queque, estoy inventando algo, ¿cierto? ¿Por qué no dejarla por escrito? Y hoy día, de hecho, las recetas son una especie de procedimiento operativo estándar. El queque se hace así, tanto de agua, tantos huevos, tanto de leche, etcétera, ya tanto de harina. Así, cuando yo hago esto, yo realizo estos procedimientos operativos estándar, que son parte de mi flujo de trabajo y parte de mi sistema. Yo no dependo solo de mi memoria o de mi estado de ánimo para ejecutar algo, sino que yo ya sé que cuando hay un requerimiento, ¿cómo se hace un cobro? Por ejemplo, eso es un procedimiento operativo estándar. El paso a paso de cómo yo cobro mis servicios es un SOP. Primero envío los datos de la cuenta o un link de pago, se procesa, recibo la confirmación, envío la factura. Ese simple paso es un procedimiento. Si yo siempre lo repito de la misma forma. Lo mismo cuando, por ejemplo, cómo se hace el agendamiento en mi empresa. Cómo alguien pide hora para trabajar conmigo. El proceso es, se envía el link de la agenda, está automatizado, la persona escoge su disponibilidad, toma la hora, se reserva, automáticamente le llega un correo con el link de la reunión, de la videollamada, y luego se le envía un recordatorio. Eso que tú haces todos los días debe estar en algún punto ya de tu proceso empresarial escrito para que cuando tengas asistente, cuando delegues, la persona sepa, cuando delegues esa parte que es la administrativa u operativa, la persona sepa cómo es tu estilo de trabajo. ¿Ya? Es muy importante. Así que esa es otra clave, chicas, de lo que les puedo compartir para que lo puedan incorporar, implementar. El tablero Canvas, ordenar tu flujo de trabajo diario, semanal, después se puede hacer de manera trimestral, mensual o anual, a través de un tablero muy simple, muy sencillo. Se puede hacer en la pizarra, yo la tengo aquí en pizarra y también se puede hacer en
Trello, por ejemplo, y generar, chicas, ya es momento de que todas podamos generar los procesos operativos estándar por escrito. Ya, eso tiene un sistema también, tiene un paso a paso. Y para cerrar, ¿cómo yo integro este método más la tecnología? Aquí se produce la magia de un sistema. Si yo tomo esto por partes, mira, el uso del tablero Kanban, el uso de Trello y el uso de eh, sistemas operativos, perdón, se me fue, procedimientos operativos estándar por separado, eso no es un sistema. Un sistema es cuando estas cosas que yo estoy eligiendo hacer conversan. ¿Sí? Vimos al principio que un sistema es cuando ciertos elementos o procesos se interrelacionan. Entonces, al combinar las herramientas simples, se crea lo que yo llamo la magia organizativa. Es decir, mi sistema no tiene que parecerse al de nadie, porque yo lo estoy creando, yo sé cómo hago las cosas, ¿ya? Y yo puedo replicar ese estilo propio, pero lo importante es que se combine lo que me está funcionando o se pueda restablecer un patrón de lo que me podría funcionar a futuro. Por ejemplo, herramientas que son análogas, cuadernos, POSIT y pizarras con las digitales, que sería, en mi caso, lo que yo les recomiendo, el Trello, el Google Workspace, que yo lo uso mucho para mi correo, tengo ahí las carpetas en Drive, y, por ejemplo, la inteligencia artificial. Cuando yo defino mis propios flujos, es decir, ya creé mi propio tablero Canva para organizar mis tareas diarias, ya hice la bajada de cómo hago lo que hago y lo transformé en un procedimiento estándar, luego puedo generar este ecosistema de mi empresa para poder liderar mejor, delegar con claridad y tener mayor control sin agote. Así que, chicas, sí es importante pausar para hacer esto en algún minuto. Yo les recomiendo que sea en este año de transición, porque después de la crisis también se produce un crecimiento inminente. Así que quien quiere aprovechar tiene que subirse de alguna forma a este carro, ¿no? Y las claves de implementación son la claridad, la colaboración y el constante aprendizaje. Y mis principios son usar herramientas simples, en este caso gratuitas. Todo lo que les comenté es gratuito. Incorporar lo que yo llamo las metodologías ágiles. Así que para la que le hizo sentido y quiere investigar, en este caso yo les recomiendo que pasen trabajando con el tablero de Kanban. Así se escribe, para que lo tengan ahí. Es decir, dibujarlo, chiquillas, en una hoja, tenerlo en una pizarra, comprarse los post-it y anotar todo lo que viene a tu cabeza y transformarlo ya en una acción ordenada y priorizada. A eso, de hecho, le pueden sumar, eso lo enseñamos de todas maneras en los cursos, pero cuando tengo muchas ideas, muchas cosas que creo que tengo que hacer y no les doy prioridad, ahí se puede usar la matriz de prioridades que me ayuda a diferenciar lo que es urgente de lo que no es urgente, lo que es importante y lo que no es importante. ¿Ya? Pero eso es como un tip adicional. Y lo otro también, cuando hablo de aprendizaje, es aprender con espíritu curioso. Y hoy día tenemos una herramienta que nos ayuda mucho a hacerlo, que es el famoso chat GPT. Entonces, voy sincronizando estas herramientas que por separado no son un sistema, pero que se van a replicar a mi propio sistema. Por eso lo revelador es que todas, aunque no lo sepamos o no lo creamos, tenemos ya un sistema que se genera al combinar estas herramientas. Así que si tú combinas hoy estas herramientas, ya tienes un sistema. Solo seguramente necesita un poco de organización y conciencia de tu parte. Y combinar lo digital con lo análogo, en el caso, como yo les decía, de tener un Trello y una pizarra. Es decir, el Kanban se puede tener en una pizarra, que es lo que yo les sugiero para comenzar, pero luego lo puedo pasar a un tablero de Trello que es digital, que es lo que me permite que, por ejemplo, un asistente o mi equipo de diseño o mi equipo de, en mi caso, redes sociales, nosotros usamos un Trello que es una pizarra visible en línea, que se actualiza de manera automática. Y lo otro importante también dentro de las claves de implementación de un sistema es convertir lo repetitivo, todo lo que tú repites, en los famosos procesos, procedimientos operativos estándar. ¿Sí? Y antes de cerrar, voy a leer sus comentarios. Totalmente dice, me pasa. Ya lo había leído esa parte, perdón. Yo lo conozco, yo no lo conozco. Ya, me estaban hablando ahí la Viviana sobre el Kanban. Vivi, querida. Trabajo hace años con Kanban, dice Jo, lo amo. Clau dice, tengo que retirarme. Muy bien, no te preocupes, buen día. La Noe, lo mismo. Bueno,
Alexandra dice, Fran, para mí, que mi formación es clínica, dientes, me hace demasiado sentido todo lo que mencionas, ya que en la universidad no te forman para esto. Gracias, me encanta todo lo que escucho, no es una seca. Gracias, gracias, Fran, por toda la información, me servirá mucho. Gracias, chiquillos. Y bueno, componentes esenciales también para cerrar. Yo uso, y ahí les prometí también mis aplicaciones favoritas, el Google Workspace, chiquillas. Yo uso Drive, uso los documentos ahí mismo, uso Trello, uso Kanban, uso Chat GPT, perdón, uso cuaderno, uso pizarra, uso una libreta junto a la cama para bajar también y vaciar mi mente, y uso los tableros que les decía de prioridades o los famosos cuadrantes. Y esta es una invitación de cierre. ¿Cómo voy con el tiempo? Creo que me pasó unos minutitos, pero bueno, vamos cerrando ahí. En octubre, chicas, para quienes quieren conocer mi propio sistema de trabajo o mi casa por dentro, yo en octubre voy a iniciar, que lo hacemos una vez al año, el Club de Líderes, ¿ya? Que habla de organización. Vamos a ordenar la casa. Esta es una versión del club en liviano, con solo 4 sesiones online grupales de 60 minutos, para hacer una pausa de implementación, también que tenemos un break intermedio y que es un acompañamiento grupal para que cada líder pueda replicar mi propio sistema, es decir, yo les voy a mostrar cómo conecto todos estos puntos de mi sistema de trabajo y crear sus flujos de trabajo en simple y paso a paso. Yo les quiero dejar hoy día, antes de terminar, chiquillas, aquí en el QR un grupo, un enlace a un grupo informativo de WhatsApp. Es un grupo informativo, en versión también liviana, donde nos vamos a chatear por el momento. Solo vamos a recibir información para quienes estén interesadas en revisar o crear desde cero sus propios sistemas, sus propios procesos estándar y su propio flujo de trabajo. Les quiero agradecer por su tiempo. Voy a dejar un espacio para preguntas, comentarios, si quieren ahí activarse. No sé, Cote, si podemos pasarnos esos minutitos. ¿Tú me indicas? Sí, Fran, por supuesto. Que habrán preguntas. Perfecto. No Levanta la sé si manito alguien cuando... tiene preguntas y comentarios. Siento que fue mucha información, pero bueno, traté de simplificarlo lo más posible. Pero bueno, si me pueden contar quién ya ocupa alguna de estas herramientas, quién no había visto nunca nada de esto, quién no se había dado cuenta que tenía un sistema o quién realmente hoy día sintió que lo necesita bajar a tierra. No sé si alguien quiere abrir micrófono o preguntar en el chat, queda ahí la invitación abierta. Les voy a dejar ahí el QR, guías, para las que quieran ingresar al grupo. ¿Todo ok? ¿Todo claro? Me alegro mucho. Veo que varias también ya ocupan sistemas, así que estoy. Dice, todo buenísimo, Fran. Yo a esas herramientas incorporo Notion. Sí, Notion es maravilloso también. Es una plataforma, es para mentes más creativas, digo yo. Y ChatGPT para redactar los SOP. Bueno, Katy, sí, yo me imagino que tú ya lo tienes en tu historia de empresaria. Yo sé que tú tenías ahí una academia de inglés, así que me imagino que varias de las cosas que vimos las implementaste ya. No sé si, Katy, hay algo que se haya revelado en esta charla que no hayas usado antes. Y bueno, si me pueden dejar ahí también comentarios de qué les pareció esta información, esto también me ayuda a mí para recibir retroalimentación y poder saber si estos temas son de interés también para ustedes. Katy, si nos quieres contar ahí, ¿usabas algo? Bueno, me cuentas ahí que ya Hola, usas chiquillos, Notion. ¿cómo están? Hola, Fran, muchas gracias primero que todo Hola. por toda la información y por compartirnos también, más allá de los datos, el tras bambalinas de lo que ha sido para ti el gestionar tus propios sistemas. Yo creo que eso es súper interesante. Estaba pensando qué cosas no están, no veo que no están incorporadas. Nada que conozca. Para mí en lo personal, más allá de crear los sistemas, ha sido sostenerlos. Creo que ahí es un desafío personal mío. Em, pero también entendiendo que es un proceso de, no solamente de creación, sino que también de ajuste y que es un sistema dinámico en función de cómo va cambiando el negocio y cómo vamos cambiando nosotras también, ¿no? ¿No te escuchas, Fran? Estás Ay, sí, muteada. ahí.
Sí, te decía que exactamente pasa eso, sobre todo al comienzo, o cuando hacemos una reevaluación del sistema de trabajo que tenemos, que al principio, como todo cambio, y eso es parte de nuestro propio sistema, como líderes, como organismos, digamos, vivos, que todo sistema genera al principio para establecerse la necesidad de poner energía. Y eso siempre va a generar cierto tipo de resistencia, por eso se sienten muchas etapas difícil de sostener. Sobre todo porque, lo que tú explicas muy bien, cuando nuestro sistema está de alguna forma recibiendo mucha información alrededor, tenemos la sensación de que hay que ir a generar cambios y eso también hace que el llevar un sistema se sienta más pesado. Por eso es importante hacer pausas, por eso es importante hacer detox digital, eso tiene un sentido también. Por eso es importante no subirse a todos los carros de tendencia, ¿ya? O no ir a investigar. Por eso yo también, en ese sentido, me gusta trabajar en simple y enfocado porque yo les recomiendo las herramientas que a mí me hace sentido y que me gustan. Pero yo no recomiendo, por ejemplo, usar al mismo tiempo. Kanban, Notion, Monday, HubSpot, que son plataformas que me permiten también llevar flujos de trabajo. Yo recomiendo solo llevar una para que eso sea sostenible. Entonces, parte de esos problemas, Katy, no sé si es tu caso, pero suscitan o suceden cuando nosotros creemos que llevar un sistema es usar muchas plataformas que lo sostienen o muchas metodologías. Cuando yo hablo de metodologías ágiles y se las presento, yo solo en este punto les hablo de una sola estrategia, una sola táctica, una sola herramienta, que en este caso es Kanban. Pero si yo empiezo a usar los checklists, la agenda, el Kanban, las notas del celular, si yo combino muchas herramientas, va a ser difícil de sostener. Por eso cuando hablamos de hacer algo simple, chicas, es elegir solo 2 a 3 herramientas máximo que se puedan combinar para generar un sistema. Por supuesto, las que tienen empresas en crecimiento con equipos de trabajo más grandes, no, me imagino que esto no les hace sentido porque el crecimiento sí hace que nosotros tengamos que evolucionar o tener plataformas que tienen todo integrado. Por ejemplo, como HubSpot, como Odoo, como Monday, como SAP, ya que son distintas plataformas que nos permiten tener muchas herramientas en un mismo lugar. De alguna u otra manera, por ejemplo, Google Workspace nos permite eso. Tiene muchas funciones, pero como esas funciones, si se dan cuenta, conversan entre sí, es fácil de sostener el trabajo a través de un sistema como ese. Es gratuito, está pensado en un usuario que no es experto, no es especialista. Por eso es importante que nuestros sistemas se hagan de esa manera, en simple, liviano, no más de 2 a 3 herramientas que sean gratuitas, sostenibles, para que cuando nos toque dar el paso, porque va a suceder, chicas, no quiero vaticinar nada, pero cuando estamos creciendo, se nos va a producir un caos. Entonces, antes de que eso suceda, hay que ir a mirar nuestros sistemas y, uno, usar una forma que nos permita bajar la carga mental, y ahí yo les recomiendo el Kanban. Donde pongo las tareas diarias, las escribo y luego, paso 2, crear mis sistemas operativos estándar, cómo yo ordeno estas tareas que ya están repetitivas, que las tengo que hacer todas las semanas o todos los días, y las bajo a papel, comillas, un tablero digital. Y tercero, combinar esto con, por ejemplo, la inteligencia artificial, que me puede ayudar a, ok, si en mi flujo de trabajo dice que yo para generar un agendamiento tengo que enviar un mail, la inteligencia artificial me puede redactar ese correo. ¿Me explico? Obviamente todo esto, chicas, yo no lo explico acá porque es más contenido y yo lo llevo un poco a esta invitación del Club de Líderes. Ahí yo enseño en el Club de Líderes cómo crear un sistema operativo estándar, básico, paso a paso, cómo usar un tablero Kanban correctamente, cómo priorizo todas las tareas que voy a tener la tendencia o eh, digamos, el ímpetu de poner en la parte de hacer, que es lo que hay que hacer. Y cómo uso la inteligencia artificial a través de prompts que son diseñados previamente para crear mi sistema básico, simple, sostenible para personas que no son expertas o especialistas. ¿Ya? Muy importante eso.
Voy a leer ahí los comentarios. Bueno, yo creo que ya estamos cerrando, pero yo de todas maneras tengo unos minutitos, no sé si hay Cote también. No sé por qué, bueno, la Verde dice, no sé por qué le sale el nombre de la Nati Ampuero. Muchas gracias, Fran. Gracias, chiquillas, por participar. Yo amo lo digital, dice Jo. Trabajo con esas plataformas hace muchos años, inclusive antes de pandemia, por eso me puse cuando empecé contadora digital. Genial. Y opino como Katy, lo difícil de sostener frente a complejidades. Claro, eso va a pasar, chiquillas, pero mientras tengamos ordenado eso, va a ser más sostenible. Hay que considerar también, dice Bernie, que los sistemas mutan y se hacen notorios en las complejidades. Eso es inevitable, totalmente. Gracias, Marcia. Bueno, gracias a todas, chiquillas. Les dejo esa invitación. No sé si ahí, Cote, podemos compartir este QR a las asistentes para que puedan recibir información. Nosotros partimos en octubre, todos los días viernes a las 10 de la mañana, eso se los adelanto aquí. Vamos a tener el Club de Líderes y durante una hora, 4 semanas, les voy a enseñar cómo está creado mi sistema, cómo está armado para ayudarles a ustedes a replicar mi modelo paso a paso o a revisar los sistemas que ellos tienen para mejorarlo o, como les decía también, a crear desde cero o cambiar si lo necesitan para poder sostener el crecimiento. Muchas gracias, Fran. Le vamos Gracias. a mandar un correíto eh, Maravilloso. con esta información a todas las personas que se inscribieron y también Muy con bien. la grabación de esta charla para que la puedan volver a ver. Bien, muy bien. Muchas gracias por su asistencia, chiquillas. Espero que esto le haya servido, que tengan un poco más de claridad de por qué es importante tener un sistema y un flujo. Aquí estamos para acompañarlas y espero también verlas en el grupo de WhatsApp para que contarles un poco de qué se viene este club de líderes. Muchas gracias a todas. Chao, chao. Y lo último, si están viéndolo por YouTube, en el primer comentario vamos a dejar el link también para que vayan a las áreas de Emprende tu Mujer y sigan a Fran. Perfecto. Que vayan a visitar mi ecosistema. Emprendete Mujeres en el Instagram, así que ahí nos pueden también encontrar. Chao, chao, Excelente. chiquillas. Chao, chao. Cuídense.